bellas almas, tantas bellas personas. Quisiera comenzar este bloque con una invitación a un viaje en el tiempo, en la memoria, y os invitaría a que recordáramos aquellas personas que han tenido un papel de educación, de formación, de transformación, de impronta significativa en nuestra vida. Traed al recuerdo a esas profesoras, profesores, maestras, maestros, mentores, abuelo, abuela, papá, mamá, que de alguna manera consideréis que jugaron un impacto fundamental en la construcción de vuestro sentido de la vida, en la suma de vuestra alegría, en el capital de alegría que lleváis dentro, en el capital de creatividad. Unos segundos, pensad en alguien con una fuerte y positiva resonancia emocional. Y sentid qué sucede cuando pensáis en ese alguien. Yo en mi caso pienso en mi abuela materna, por ejemplo. Ahora mismo he hecho el ejercicio y me ha venido mi abuela materna. Para hablar del ser interior tenemos que ir necesariamente a un concepto que a veces es difícil de definir por la vastedad que tiene y porque de alguna manera creo sinceramente que es nuestra naturaleza esencial, que es el amor. Por lo tanto, vamos a dedicar los 18 minutos que nos quedan a hacer una reflexión sobre cómo podemos trasladar ese amor que seguro, estoy convencido, impregna el recuerdo de todas esas personas que nos han hecho ser quienes somos, en qué consiste y cómo lo podemos trasladar. Porque, en realidad, los que estamos aquí, buena parte de los niños que están naciendo hoy, hemos sido educados bajo el método prusiano, que fue concebido con la finalidad de crear trabajadores industriales y soldados para el ejército. Asignaturas compartimentadas, con un cambio horario en franjas horarias a través de una sirena o de alarma, es decir, la traslación de un método industrial o preindustrial tremendamente productivo, es aquello que nos ha hecho formarnos como somos. Sin embargo, lo que nos ha definido más en nuestra esencia ha sido el afecto y el amor que hemos recibido. Todo genio en algún momento fue un niño, y a mí uno de los genios que mayor admiración me merece es Antoine de Saint-Exupéry, que entre muchos otros aforismos escribió el siguiente: si queremos un mundo de paz y de justicia, debemos poner la inteligencia al servicio del amor. La inteligencia al servicio del amor. ¿Pero qué es el amor? Mirad, si te pones a investigar y a estudiar, pero sobre todo a vivir y a resonar en aquello que tiene que ver con la definición de este concepto, definiremos el amor a partir de 3 dimensiones que van íntimamente ligadas a la realización y al desarrollo del ser interior. Amar es, en primer lugar, la voluntad de comprender la singularidad del ser. Y eso es conjugable no solo de nosotros hacia nuestros hijos, hijas, niños, niñas, sino de nuestra pareja, de nuestros compañeros de viaje en la vida. No tiene sentido decir que amas a alguien si no tienes la voluntad, que viene del latín volere, que paradójicamente quiere decir amar, de comprender su singularidad. Y en este sentido creo que una gran asignatura pendiente que tenemos es el desarrollo de la inteligencia psicológica. La psicología normalmente ha quedado relegada a situaciones conflictivas, duelos inconclusos, filias, fobias, traumas, separaciones, abruptidades del alma, abruptos del alma, y entonces nos vamos a cuestionar, cuando en realidad la psicología no es más que un metalenguaje que nos permite conocernos mejor y conocer mejor al otro. Es fundamental conocer la singularidad del ser, y para ilustrarlo pondremos 2 historias que son paradigmáticas de cómo desde la aproximación a esa singularidad tú puedes hacer florecer una existencia y generar un impacto sistémico extraordinario en el mundo más allá de lo imaginable. Por lo tanto, a un nivel cognitivo, amar es la voluntad de comprender, pero sobre todo a un nivel conativo, comportamental, amar es cuidar. ¿Pero para qué? Para permitir la realización del ser.
No tiene sentido que digamos que amamos a alguien o amamos a algo si no conjugamos el verbo cuidar. ¿Y por qué decimos permitir? Cada palabra ha sido cuidadosamente elegida. Mirad, normalmente la transmisión de información, la transmisión de conocimiento se ha realizado de mente a mente. Los permisos que nosotros damos como padres a nuestros hijos, los permisos que nos damos los seres humanos, no se articulan a un nivel verbal, se articulan a un nivel no verbal. El permiso de ser quien quieres ser, el permiso de arriesgarte, el permiso de hablar, el permiso de guardar silencio, el permiso de crecer, el permiso de acercarte, el permiso de alejarte, el permiso de experimentar, el permiso de la alegría, el permiso del amor, el permiso de la transgresión, el permiso de vivir. Todo eso no viene papá y mamá y te dice. Es muy distinto decir, tú puedes comerte la galleta con nocilla, que es un permiso, si queréis, instrumental y de palabra, es muy distinto que el permiso que los niños y las niñas y que los adultos observamos en nuestro entorno, muchas veces en las organizaciones, del nivel que sea, hay un discurso cognitivo, pero en el hacer, eso que se llama el inconsciente colectivo, hay una enorme incoherencia. Y el permiso se traslada a un nivel de experiencia. Cuando tu hija o tu hijo, yo tengo 3 hijos, cuando mi hija pequeña, que era muy exploradora, se iba, le doy el permiso que se aleje. No, cuidado, cuidado, cuidado. Le doy el permiso, experimenta, juega, aprende, pero yo estoy ahí. También tiene el permiso de saber que la estoy protegiendo. Y el permiso multidimensional que nos podemos dar se articula a través del programa, que es lo que vemos que hacen aquellos de los que aprendemos. Por lo tanto, no prediques, tu hijo te está mirando. Amar es cuidar para permitir la realización, la manifestación del ser. Y, por supuesto, a un tercer nivel, diríamos que amar pasaría necesariamente por inspirar para crecer y construir nuevas realidades y sentidos. Ese ejemplo, llevado al límite de lo que podemos ser, le permite al otro florecer. ¿Y por qué digo construir nuevas realidades? Porque los niños que están naciendo hoy serán los constructores de la realidad a partir de dentro de 18 años. Y el gran cambio que vivirá el mundo no lo podemos concebir como no podíamos concebir hace 30 años, por ejemplo, que el señor Zuckerberg, que el señor Brin y que tantos otros nos cambiarían el mundo y la esfera de comunicación con las redes sociales. Es inimaginable lo que está por venir. Por lo tanto, en esa educación del ser interior es fundamental saber conjugar el verbo amar. Y el amor es un arte. Si no nos enamoramos de aquellos a los que tenemos que acompañar, si no, fijaros que el factor común que tenían seguramente esas personas que hemos evocado al principio es que hicieron sabernos amados y nos hicieron amar incluso disciplinas que a priori iban en contra de lo que uno podría decir que era nuestro talento natural. Caramba, a mí se me daban fatal las matemáticas, pero la profesora María Ortín me ayudó a amarlas y luego se me dieron muy bien. Por lo tanto, la gran clave está en eso. Y llevándolo a un límite, en un concepto, ¿en qué pivota esa transformación del ser interior? En la capacidad de creer. Es decir, la voluntad de comprender la singularidad del ser es yo creo en ti, yo confío en ti. Porque la confianza, a diferencia de cualquier otro valor humano, es binaria, es 0 o es 1, está o no está, la tenemos o no la tenemos. Todas nuestras dimensiones intelectuales, emocionales, operativas y físicas admiten grados de evolución y de involución. Me pueden decir, te veo más alegre, más triste, te has engordado, te has adelgazado, eres más paciente que antes, eres más impaciente. Pero si yo le pregunto a alguien a quien quiero, ¿confías en mí? Me dice un poco, es que no confía. Por lo tanto, todo el origen está en nuestra postura existencial, en nuestros sistemas de creencias, sobre mí, sobre el otro y sobre la vida, porque, como decía Virgilio, pueden porque creen que pueden, no pueden porque saben que pueden, pueden porque creen que pueden. No vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Y desde ahí se pone en marcha el proceso desde el cual la confianza genera el compromiso, es decir, el crear, el co-crear, y solo desde el crear es posible el lograr. Y se habla mucho y se ha hablado mucho de la cultura del esfuerzo. El esfuerzo no es un valor final, porque si no caeríamos en el mito de Sísifo. Nos esforzamos para agotarnos. No, el esfuerzo es un valor instrumental y eventualmente más que esfuerzo deberíamos hablar de un acompañamiento
que inspire desde el placer y la alegría, porque si no hay placer y alegría, el esfuerzo lleva a largo plazo a conductas autodestructivas, obsesivas, en lo individual y en lo colectivo. El esfuerzo tiene que llevar el cemento del amor, de la alegría, del sentido, de la esperanza, de la ilusión, de la gratificación. Hay una historia que a mí me resultó profundamente conmovedora y que además vino en un momento de mi vida. Yo tengo 3 hijos y mi hija menor nació con una cardiopatía severa y estuvo entre la vida y la muerte durante bastantes meses y la tuvimos que medicar durante 4 años. Hay una obra que se escribió hace tiempo que fue objeto de un gran éxito editorial internacional y que la escribió el segundo Nobel japonés que ha dado la historia, Kenzaburo Oe, narrando la vida de su hijo Hikari. Hikari, cuando estaba en el vientre de su madre, y más en una sociedad como la japonesa de aquel momento, Japón es una ciudad que conozco muy bien porque he viajado muchas veces a ese país y tengo grandes vínculos de afecto, hace muchos años en Japón, cuando había un niño que se preveía que podía nacer con una capacidad diferente, se optaba claramente por el aborto. Y eso es lo que les propusieron al matrimonio Oe. Decidieron que no, decidieron que viviera. Y la gran decisión vino porque Kenzaburo, su padre, que era periodista, fue encargado de hacer un reportaje a Hiroshima y vio la resiliencia, la longanimidad que habían tenido todos esos habitantes después de la bomba atómica y que habían tirado adelante. Y dijo, si ellos han podido, vamos a tirar adelante. Hikari nació con una hidrocefalia atípica que le provocó que se herniara su cerebro. Imaginad su cabeza como si fuera un globo apretado, anillado, por lo tanto su cerebro tenía 2 partes. La extirpación de la parte del cerebro que los médicos prescribían suponía un diagnóstico de total incertidumbre, probablemente la muerte, pero decidieron asumir el riesgo. La consecuencia fue que Hikari quedó autista, con una enorme discapacidad visual, incapaz de hablar, con ataques epilépticos y que además tiene dificultades de movilidad y de control de esfínteres. Hasta los 6 años sus padres no encontraron un camino, una opción, una salida, pero a partir de los 6 años observaron que su hijo replicaba a la perfección el canto de los pájaros. Fue paseando por un parque. Y a partir de esta observación, sus padres decidieron comprarle melodías de pájaros, diferentes melodías y diferentes registros, para que Hikari pudiera ensayar. Y lo hacía de maravilla. De modo que cuando tenía 11 años contrataron a una profesora de música que le empezó a enseñar piano. A los 11 años Hikari empieza a aprender piano. Fijaros en esta melodía. Con el tiempo utiliza el lenguaje de la música para expresar sus estados de ánimo y emociones. Esta es una composición de Hikari Oe, que hoy es uno de los autores de música clásica contemporánea de más éxito en Oriente, especialmente en Japón, y que cuando tú pones esta pieza a alguien que es un amante de la música, te dice que o es Mozart o es Chopin, porque ha hecho obras mayores. Empieza a componer, su primer álbum es un enorme éxito en Japón, vende 80.000 ejemplares, no está mal, Jorge, para ser una pieza, querido, clásica contemporánea. Y cuando su padre decide escribir la historia de su hijo, entre este libro y otros, la Academia Sueca decide galardonarlo con el Premio Nobel de Literatura. Amar es comprender la singularidad del ser, amar es cuidar y permitir la realización del ser, amar es inspirar, dar alas para que se pueda manifestar el talento singular, la singularidad de cada una de las personas. Y eso implica una mirada apreciativa, un tiempo de contemplación y, sobre todo, liberarnos, desnudarnos de falsas creencias sobre mí, sobre el otro, sobre la vida, liberarnos de prejuicios y liberarnos de proyecciones. Y eso no es un ejercicio mental, solo mental. Es un ejercicio que lleva a lidiar, llámale a través de un proceso
de terapia, de psicoterapia, a través de un proceso de psicoanálisis. Hay muchas herramientas contemporáneas poderosísimas como el análisis transaccional que todos deberíamos conocer a un nivel de profundidad que nos permitirían desarrollar nuestra inteligencia psicológica y, por lo tanto, una dialéctica que haría que el vínculo, que es la palabra mágica, que la vincularidad sea potente, sea fuerte, porque eso es lo que nos transforma. Otra historia maravillosa es quizás mi historia favorita, la protagoniza Dick Hoyt, el que está considerado uno de los mejores atletas amateur de la historia. El señor Hoyt tiene una estatua de bronce en el lugar donde se perpetró la maratón de Boston porque simboliza los valores opuestos al terrorismo. Este hombre ha hecho más de 1.300 pruebas de alta resistencia, entre ellas triatlones Ironman, que consisten, como veis aquí, en nadar 4 kilómetros, pedalear 180 y culminarlo con una maratón. Y todo ello empujando a su hijo Ricky, que nació con una anoxia cerebral por estrangulamiento de cordón umbilical, que provocó que cuando nació los médicos todos coincidieran en el diagnóstico: vuestro hijo será un vegetal. No podrá hacer nada operativamente, ni tan solo llevarse una cuchara en la boca, y cognitivamente no esperéis más allá de un cociente intelectual de 20, cuando el normal es 100, y cuando el umbral a partir del cual tú puedes notar que una persona tiene dificultades cognitivas es 80, 20 le dijeron. Él decidió no creérselo y, como ninguna escuela la acogía, empezó a educarle como se educa a un niño. Estudió pedagogía y magisterio. Cada día dedicaba entre 3 y 6 horas a dar clase a su hijo con métodos propios. Una anécdota muy curiosa es que ponía post-its a todos los objetos de casa, por ejemplo. A todos los objetos, en letra mayúscula y minúscula, para que su hijo pudiera leer y leer. Los médicos, el entorno, su mujer Judy incluso se enfadó con él, la convivencia era muy difícil, se separaron, pero él siguió. Cuando tenía 11 años decidió utilizar el aparato que utilizaba el profesor Stephen Hawking para comunicarse. Los médicos le dijeron: no inviertas en ese ordenador. Es un ordenador que, moviendo la cabeza, hace la función de mouse y en la pantalla el cursor se mueve adelante hacia atrás y un golpe lateral para fijar un carácter. Lo compró. Lo instalaron en el Boston Media Lab, ellos son de Boston, porque era un aparato muy caro. Cuando sentó a su hijo le dijo: dinos algo. La primera frase que escribió Ricky Hoyt en inglés fue "Go Bruins". Los Bruins es el equipo de hockey de la ciudad de Boston. Jugaban una competición. Hizo la frase de jaleo a su equipo local. Los médicos dijeron que lo que estaba diciendo no lo entendía, que reproducía lo que veía en banderolas y bufandas. Segunda pregunta: ¿verdad que me entiendes? Respuesta de Ricky: impecable, perfectamente redactada. Por supuesto, papá, durante todos estos años me has enseñado a leer y a escribir. Los médicos deciden interactuar con él. No se había dado el caso de un muchacho con anoxia en un estado de aislamiento, de ostracismo, porque su padre le hablaba, pero él como mucho le sonreía, cuando no se hablaba de inteligencia emocional ni social, cuando no se hablaba de neuroplasticidad. Pueden porque creen que pueden, no pueden porque saben que pueden. De modo que cuando su hijo comienza a hablar, le hacen un test de inteligencia, puntúa más de 130. Segunda parte. Un día le dice: papá, un chico del barrio tenía un accidente en moto, está tetrapléjico, vamos a correr, quiero enviarle una carta, quiero darle una carta al final de la carrera. Hacen una carrera para recaudar fondos para él. Van a correr 5 millas, el padre fuera de forma, llegan los últimos, entrega la carta. Cuando llega a casa se conecta con el ordenador: papá, ha sido el día más feliz de mi vida, porque hoy he sentido que yo no tenía ninguna discapacidad, aparte de por la carta que le he dado al compañero, al vecino. Me encanta correr, ¿te gusta correr? Vamos a correr juntos. Pero te propongo una visión. ¿Tú te ves capaz de acabar primera, secundaria y una carrera? Si tú me acompañas, sí. Y comienzan a correr juntos. Y acaba primaria, y acaba secundaria. Y cuando ya está a punto de comenzar la carrera, el señor Hoyt corre la maratón a media hora del récord mundial y decide entrenarse con más fuerza para inspirar a su hijo. Yo seré tu fuerza física, tú serás mi fuerza emocional. Yo te daré lo mejor de mí, pero tú te darás lo mejor de ti. Amar, voluntad de comprender, voluntad de cuidar, voluntad de inspirar. Y corren bajo ese principio que entiendo que debería formar parte de nuestra postura existencial. Liberarnos de creencias falsas, de prejuicios, de proyecciones. Yo te doy lo mejor de mí porque entiendo que al dártelo invito a que des lo mejor de ti. Y llegan siempre en primeros o segundos en el grupo de edad del padre, que ya tiene 73 años, y llegan siempre en el primer cuartil. Y Ricky Hoyt ha acabado primaria, secundaria y ha acabado la carrera. Porque la confianza ha dado lugar al compromiso, el compromiso a la calidad del vínculo, la calidad a la transformación, porque esa es la fórmula.
Porque fuera del triángulo dramático Salvador, víctima, perseguidor, podemos adoptar la postura existencial del permiso, del placer y de la potencia. Y esto es lo que ha sido de la vida de Ricky. Vamos a verlo en un vídeo de medio minuto. Still, for all Rick's limitations, he was raised to be his own man, which is why he lives alone, in his own apartment, helped by part-time caretakers, but fiercely independent. Like any other college grad, yes, it took him 9 long years, but Rick managed to become the first ever non-speaking graduate of Boston University. People generally underestimate me due to my physical condition, but I am a person with the brain and intelligence. I am no different than anyone else other than the fact that I will not beat you in a foot race and you will never have to tell me who should. Es una historia maravillosa y ya para finalizar, el ser interior es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es una capacidad de amar extraordinaria, una capacidad de concientizar extraordinaria, una capacidad de transformar extraordinaria. Si algo de lo que habéis visto en este vídeo os ha conmovido, es porque lo lleváis. Convocadlo. Amor y buena suerte y muchas gracias. Otra ponencia inspiradora, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la práctica, a saber cómo se están desarrollando ciertos proyectos que se están implementando, como por ejemplo los colegios.